Bienvenidos a este tutorial para explicar el funcionamiento e introducción de datos en el estimador de transmisión aérea de COVID-19 mediante aerosoles. Esta herramienta ha sido desarrollada en el seno de las iniciativas Ventilando e Aireamos a través del Grupo de Investigación TEP 130 de la Universidad de Sevilla y ha sido financiada por los proyectos Chronolight, Uncover y Metro CO2. Esta herramienta se basa en el modelo estándar de transmisión de enfermedades por aerosoles de Wells and Riley, a partir del trabajo desarrollado por el profesor Jiménez de la Universidad de Boulder en Colorado en su hoja de cálculo, cuyo enlace de acceso está en el apartado Información de interés. Este modelo no incluye la transmisión por gotas o fómites, superficies contaminadas, y tampoco incluye la transmisión por aerosoles por proximidad, ya que se supone que habrá una distancia de seguridad de al menos 2 metros entre los diferentes no convivientes. Asimismo, los resultados de esta herramienta obtenidos han de ser interpretados estadísticamente. Para iniciar el proceso de cálculo e introducción de resultados, se ha de pulsar el botón Empezar, apareciendo esta pantalla en la cual permite la elección del método de cálculo simplificado o el método de cálculo detallado. En el primero, el usuario debe rellenar un breve formulario que se basa en una serie de datos conocidos o fácilmente cuantificables. Para ello se dará una serie de simplificaciones para que se puedan omitir algunas cuestiones y resultados de índole más técnica, lo cual da lugar a unos resultados que son fiables pero menos precisos. Esta versión se recomienda para aquellos usuarios que deseen tener una estimación rápida sin añadir capas adicionales de complejidad. La segunda versión, que es la que se explicará en este video tutorial, se basa en un formulario más extenso y detallado, que permite tener unos resultados más precisos, pero se abordan unas cuestiones que pueden requerir un mayor conocimiento. Asimismo, el análisis de resultados es más detallado e incluye algunas gráficas para una mayor comprensión de lo que sucede en el evento. Esta versión es la recomendada para aquellos usuarios que tengan ciertos conocimientos técnicos o un mayor interés en la profundidad de los resultados. Esta es la primera pantalla correspondiente a parámetros ambientales. Antes de empezar, hay que seleccionar la variante de SARS-CoV-2 para la cual se desea realizar el análisis. Como variante seleccionada por defecto aparece la variante Delta, que es la que tiene una mayor difusión en España en el momento de la realización de este videotutorial. En cualquier caso, clicando en este desplegable es posible elegir la cepa original o alguna de las variantes posteriores. A partir de ahí, aparece la caracterización del recinto en el cual se desarrolla el evento, que se puede caracterizar mediante las medidas medias de largo, ancho o alto o mediante superficie y alto. Este parámetro es bastante importante ya que nos permite estimar cuánto volumen de aire habrá posteriormente por cada uno de los ocupantes, esto es, la cantidad de aire limpio que va a tener al inicio del evento y que se irá contaminando paulatinamente por la exposición a la respiración de los mismos. Así pues, para la introducción de datos se pueden introducir escribiendo directamente aquí, en este apartado 8.5, por ejemplo, 6.2, o moviendo esta barra al punto que nos interese. Es posible la doble introducción de datos, marcándose en la zona inferior tanto el valor de superficie como el de volumen. A partir de aquí aparece la opción de introducir las condiciones ambientales, en el cual el usuario ha de definir los parámetros de temperatura del aire en el recinto, humedad relativa del aire en el recinto, el nivel de dióxido de carbono que hay en el exterior, la presión atmosférica o su equivalente en altura sobre el nivel del mar, en el caso de que el usuario tenga acceso a datos en Internet y desconozca la presión atmosférica existente, y por último, definir si el espacio puede ser asimilable a un espacio que esté al aire libre, esto es, un espacio que está completamente abierto por tres de sus laterales, en el que el aire corra con tanta facilidad que se pueda considerar como un exterior. Para ello, se utilizará este desplegable. El primer parámetro hace referencia a la temperatura. Esta temperatura afecta positivamente a la descomposición vírica. Esto significa que a mayor temperatura, menor permanencia de virus activos en el aire. El segundo es la humedad relativa del aire interior, esto es la cantidad de agua que contiene el aire.
A mayor cantidad de vapor de agua en suspensión, aumentará enormemente en comparación con la temperatura la tasa de descomposición del virus, con lo cual nos afectará positivamente. Por el contrario, si la humedad y la temperatura son bajas, el virus permanecerá más tiempo en el ambiente, puesto que tardará más tiempo promedio en ser inactivado. El nivel de dióxido de carbono exterior nos servirá como punto de control para la cantidad de dióxido de carbono que generan nuestros ocupantes. De esta forma podremos saber el diferencial de CO2 entre interior y exterior para evaluar cuánto aire ha sido exhalado en el recinto. En caso de que los usuarios desconozcan cuáles son estos valores, pueden dejarlos por defecto, ya que no afectará excesivamente a la precisión de los resultados, dando resultados aún así fiables. Una vez completada la información sobre condiciones ambientales, es posible, si se considera un usuario avanzado, completar información sobre la tasa de deposición en superficies, la tasa de inactivación vírica y otras medidas de purificación de aire. Si no tiene información sobre ellas y no se considera un usuario avanzado, les recomendamos que haga clic en continuar hasta el siguiente menú. En caso de que sea un usuario avanzado y tenga información para introducir, pulse avanzado. Aquí aparece un primer menú en el cual se establecen los parámetros de reducción de infectividad vírica en aerosoles. En esta primera opción aparece por un lado el índice de exposición ultravioleta que habla de la tasa de descomposición de infectividad. Este índice de exposición nos habla de la cantidad de luz del sol que tiene componente ultravioleta que puede inactivar el virus, existe en el caso de evento. El valor de 0 se considera que es el caso de un interior en el cual la cantidad de exposición directa al sol no es relevante, incluso aunque tenga ventanas, con lo cual esta es la opción para interiores. En el caso de que el evento se produzca en un exterior, habrá que definir la cantidad de luz entre 1 y 10, siendo 1 un exterior en el cual tenemos un atardecer muy nublado, muy poca exposición solar, y el caso de 10 se corresponde a un caso de máxima exposición solar, siendo un mediodía completamente soleado. Los valores intermedios se corresponden a situaciones intermedias. En el caso de los dos siguientes parámetros, atmósfera interior y mobiliario en el centro del espacio, estamos hablando de establecer la tasa de deposición en superficies. A mayor velocidad del aire dentro del recinto, habrá una mayor tasa de deposición en superficies, con lo cual bajará la capacidad infectiva de los aerosoles. Por otro lado, el mobiliario también hablará de cuán fácil será para estos aerosoles depositarse en superficies, si no hay mobiliario o si sí lo hay en el espacio central. A mayor cantidad de mobiliario, mayor será la deposición en superficies y, por tanto, menor tiempo permanecerán los aerosoles en promedio en el recinto con posible carga infectiva, ya que aparecerán depositados en superficies. El siguiente apartado es el de otras medidas de retirada de aerosoles. Aquí hablamos de purificación de aire, ya sea mediante filtrado, que son nuestras dos primeras opciones, o mediante una luz germicida que esté dentro del equipo. Para ello, habrá que definir, en primer lugar, cuál es el caudal de aire recirculado, o en el caso de que hablemos de purificadores de aire comerciales, cuál es su KR, su caudal de aire limpio, que se mide en metros cúbicos hora. Aquí se introducirá el valor de dicho KDR, que por defecto viene en 0, pero que con un ejemplo que podemos hacer podremos colocar cualquier modelo comercial que por ejemplo tenga 330 metros cúbicos de aire o 320. A partir de ahí hay que definir el filtro que va en el equipo, ya sea un filtro de alta eficiencia, de MERV 8 a MERV 16, el habitual en estos equipos de gran calidad puede ser un MERV 13 equivalente a un F7 según normativa española, o un filtro EPA, un filtro absoluto, sea H13 o H14. Para un purificador de aire con filtro EPA, lo normal es un EPA 13. De una eficiencia teórica para retener partículas entre 1 y 3 micras del 100% prácticamente. Si el equipo también dispone de luz germicida, se puede poner aquí su eficiencia sacada del prospecto del fabricante. Una vez introducida esta información, se pasaría a la siguiente pantalla. La dejaremos en 0 para el primer estudio. En esta segunda pantalla del formulario de cálculo detallado, se han de definir los parámetros de ocupación y actividad realizada,
ya que son fundamentales para saber cuál es la tasa de emisión de aerosoles potencialmente efectivos en el recinto y cuál es la inhalación de los mismos. Para ello se define tanto el nivel de ocupación como cuál es la actividad que se desarrolla en el recinto, que no solo se refiere a aulas, puede ser cualquier tipo de espacio, como se verá en el apartado de ventilación. En la primera parte hacemos referencia al nivel de ocupación, así como a cuántas personas potencialmente efectivas tenemos dentro del espacio. Primer caso, número total de infectados, que será desde 1 hasta el número de personas presentes menos 1. Para un ejemplo, de 20 personas presentes podrá haber desde 1 hasta 19. Definido esto, podemos también definirlo a través de la incidencia acumulada, esto es, cuántos casos hay cada 100.000 habitantes en una localidad dada en el intervalo de 7 días. En este caso está por defecto en 50. Esto se puede comprobar perfectamente a través de Internet para la localidad en la que se está haciendo el estudio. Volviendo al número de infectados, en este caso hemos definido una persona infectiva y un total de personas presentes que puede ser perfectamente de 31, como puede ser el caso de un aula, aunque esta herramienta se puede utilizar para más casos que no son solo las aulas. A partir de ahí se define la edad media de los ocupantes. Por defecto se puede colocar entre 41 y 50 años. Este valor puede ser importante relativamente, dado que también nos va a marcar cuál es la tasa de exhalación y de inhalación de los ocupantes. A mayor edad, hasta la edad adulta, la tasa de exhalación e inhalación va creciendo hasta que se estabiliza. La siguiente parte corresponde con cuál es la tasa de vacunación y de inmunidad adquirida. Por defecto, el programa considera que la población inmune en el recinto, ya sea por vacunación o por haber superado la enfermedad en un tiempo atrás, es del 78%. Y la inmunidad adquirida gracias a la vacunación o a haber pasado la enfermedad recientemente es del 70%, como un mix de las vacunas. En caso de querer afinar este resultado, se puede clicar en qué valor de inmunidad debo introducir, en la cual se puede ver a través de la página web del Gobierno de España cuál es la población inmune en el recinto gracias a la vacunación, a través de la doble pauta de vacuna administrada. En caso de otros países se puede considerar la página web de dicho país. En el caso de la inmunidad adquirida, se ha ido a los valores proporcionados por el Institute of Health Metrics and Evaluation. Se ha hecho un mix de todas las vacunas administradas en el caso del territorio de España a partir de la eficacia de estas vacunas para prevenir la infección, no el contagio y desarrollo de enfermedad grave, sino solo de infección. Una vez explicado esto, hace falta definir cuál es la actividad realizada dentro del recinto para saber cuál es la emisión de aerosoles. Aparece una doble opción, que es la de actividad cualquiera en general y la correspondiente específicamente a docencia. En el caso de la actividad cualquiera, tendremos varias cosas a definir. La primera es el nivel de actividad de las personas vulnerables. ¿Qué están haciendo las personas dentro del recinto? Desde personas dormidas a personas en actividad sedentaria, que pueden ser sentadas haciendo un trabajo ligero o de pie estáticas, intensidad ligera, caminando similares, moderada, un caminar más enérgico, incluso cargando algunas cosas, e intensidad alta, que puede corresponderse a llevar una carga pesada o una actividad elevada de gimnasio. Por otra parte, hará falta definir la actividad del sujeto infeccioso, que no tiene por qué ser la misma que la de las personas vulnerables. Asimismo, esta persona infecciosa puede estar simplemente respirando, hablando o hablando fuerte. En función de si está en silencio, simplemente respirando o hablando fuerte, se pueden emitir 30 veces más aerosoles potencialmente efectivos. Igualmente, esta actividad, desde descansando a ejercicio intenso, puede hacer que se emitan entre 200 y 300 veces más aerosoles, con lo cual la actividad del sujeto infeccioso es un parámetro clave para determinar el riesgo que existe dentro de un recinto. Habrá que definirlo mediante estos parámetros. También influirá el nivel de actividad de las personas vulnerables para la tasa de inhalación, para saber cuánto aire potencialmente cargado de aerosoles infectivos está inhalando la persona. En el caso de docencia, los parámetros de personas vulnerables son los mismos, pero en el caso de los parámetros del sujeto infeccioso cambian a docentes y alumnos. Por último, dentro de actividad
aparece la duración del evento, otro parámetro clave, dado que la permanencia en el recinto, la exposición durante el evento, ese tiempo nos marca cuántos aerosoles potencialmente efectivos, cuánta dosis vírica estamos inhalando. Este parámetro se determina en minutos, estando por defecto en 1 hora, 60 minutos. Pasamos a la siguiente pantalla. En esta última pantalla del formulario del cálculo detallado, hemos de definir cuál es el nivel de ventilación y cuáles son las medidas de protección individual. En esta primera parte hay que definir cuál es el aporte del exterior, cuánto aire entra en mi recinto para renovar el ambiente interior. La unidad que se suele utilizar en estos casos suele ser la de ACH, cambios de aire por hora. Para entender qué significa esto, podemos clicar en esta pestaña y podemos ver mediante esta ilustración que una renovación a la hora, un ACH, es coger el volumen equivalente del recinto en aire exterior e introducirlo en el mismo a lo largo de toda una hora. Esto no significa que cambiemos cada hora la cantidad de aire que hay en el recinto, dado que como el aire va entrando paulatinamente, se va mezclando con la atmósfera interior y eso impide que se renueve completamente de esta manera. Aproximadamente, podemos decir que con una ACH, la introducción de este volumen a la hora, el 63% del aire interior ha sido reemplazado por aire exterior, quedando un 37% todavía por mezclar. Una vez explicado esto, pasamos a ver cómo se cambian las ACH. Utilizando esta barra o la posibilidad de escribir la cifra concreta, vemos en una primera aproximación rápida que para este recinto y con este número de ocupantes, el valor adecuado de ventilación podría oscilar en torno a las 8,9 renovaciones a la hora. Esto se ha calculado automáticamente considerando la recomendación que realizó Harvard y la guía del IDAEA-CSIC de 14 litros por segundo por ocupante, considerado un valor adecuado en tiempos COVID. En caso de que se pueda definir con más precisión este valor o que queramos definirlo para un recinto concreto con un uso concreto, podemos recurrir tanto a valores usuales medidos como a valores normativos. En el caso de valores normativos, ya sea por el RITE, por el Real Decreto 486 de 1997 o por el caso de viviendas, el CTE-DB-HS3, podemos seleccionar cuál es nuestro caso, para ver cuáles son los valores que nos diría la normativa nacional española. En el caso de vivienda, estaremos diciendo que habría que introducir entre 0,5 y 1,5 renovaciones a la hora para tener un caudal total de entre 0,4 y 1 litro y pico por segundo por persona. ¿Qué se introducirían aquí? ¿Que no estamos estudiando una vivienda? Pues tendremos que ver si estamos estudiando un recinto de calidad óptima de aire, como pueden ser hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías. Esto es el valor que la normativa especifica que habría que colocar. Habría que definir si es un aire de buena calidad. En este caso estamos hablando de oficinas, residencias, salas de lectura, espacios donde la permanencia sea elevada, que estemos como ocupantes mucho tiempo y que no tengamos unas condiciones por ocupantes sensibles, como era el caso del IDA 1. En el caso del IDA 3, que son locales de permanencia media o baja, como puede ser un cine, un teatro, un salón de actos, una sala de fiestas, un gimnasio, la cantidad de aire a aportar será de 5 renovaciones a la hora, en el caso concreto de este recinto, ya que se ha ponderado por el número de ocupantes y su volumen. Y ya por último, según la normativa del lugar de trabajo, habrá que introducir unos 30 metros cúbicos a la hora de aire limpio, pues estamos hablando de unos 5,2 renovaciones a la hora. Para este caso concreto, si cambiáramos el volumen o el número de ocupantes, este valor cambiaría. Este valor está ajustado para nuestro caso. Insisto, esto está pensado como valores normativos de referencia. No significa que nuestro recinto funcione así, sino es así como debería funcionar en tiempos pre-pandemia. Otra opción es irnos a recintos similares que ya han sido medidos para colocar un valor dentro de una horquilla dada. Aquí tenemos una serie de recintos como son viviendas, aulas no universitarias, aulas universitarias, oficinas, en el caso de vehículos, autobuses de línea, coches, metros, trenes de alta velocidad, aviones en los que se dan
una horquilla, un rango de valores con ventanas cerradas o abiertas o sistemas de ventilación activa. En el caso de ventanas cerradas o abiertas, pues se da una horquilla en función del nivel de infiltraciones. Esto significa de cuánto aire se cuela a través de las grietas y junturas de mi edificio. Un edificio muy estanco, estaremos en los valores bajos, y un edificio muy permeable, antiguo, estaremos en valores altos. En el caso de ventanas abiertas, dependerá del nivel de apertura. Si es un nivel de apertura bajo o un día en el que no hay mucho viento y estamos en un verano donde no hay apenas movimiento de aire, o un día de invierno con cierto viento y todo abierto. Puertas y ventanas abiertas. Entonces, esas son las horquillas que estamos trabajando, tanto en ventanas cerradas como en abiertas. En el caso de vehículos, sea con ventanillas cerradas o ventanillas abiertas, tendremos un rango de la misma forma. En función del tipo de autobús de línea y de si tenemos las ventanillas cerradas o abiertas, tendremos esta horquilla. Según también la climatización. Si se quieren colocar valores conservadores, recomendamos coger los valores bajos. Esto se ha obtenido a partir de mediciones in situ en estos recintos. En el caso de que estos transportes tengan ventilación activa, se puede colocar estos valores según el rango, según si tiene mucha potencia el equipo o si tiene una potencia y un caudal de ventilación más bajo. Recomendamos la utilización de los valores más desfavorables, que son los valores más bajos. Otra opción es la de tener un sensor de CO2, un analizador de CO2. Si durante el evento tenemos la opción de medir y de controlar el nivel de CO2, podemos ajustar esta barra, esta cantidad de ventilación, para que se parezca, para que alcance este nivel de CO2, ya sea el máximo que se encuentra en el evento o el nivel promedio durante dicho evento. Como se puede ver, al mover esta barra van moviéndose los dos. Si yo tengo un analizador durante todo el evento situado en un punto desfavorable, alejado de los ocupantes al menos 1 metro, y veo que el promedio durante todo el evento es de 750, se puede ajustar esta barra poco a poco hasta llegar a los 750 promedio. O si hubo un pico de 1000 ppm, de 1000 partes por millón de dióxido de carbono, pues se puede ajustar para que esto suceda así. Y de esa manera tendré caracterizado más o menos, de una forma más o menos fiable, cuál fue el nivel de riesgo que tuve en el recinto gracias a la ventilación. En caso de que se desee caracterizar la ventilación completamente, cuál es la tasa de renovación de aire, existe la opción de utilizar esta metodología aquí descrita si se dispone de un medidor de CO2. Pulsando en este link se va a una web en la cual, mediante la medición en un evento del CO2 y sobre todo de su tasa de caída, se puede averiguar cuál es el índice de renovación con una apertura dada de ventanas o de sistema de ventilación. Dentro de este apartado se podrá ver más información para poder completarlo, sencillamente leyendo lo que venga aquí en este link. Una vez terminado el apartado de ventilación, pasamos al de equipos de protección individual de los ocupantes. En él hay que definir cuáles son los tipos de mascarilla que utilizan tanto los sujetos infecciosos, o sea, estamos definiendo cuáles son los equipos de protección que tienen las personas que están exhalando, que están emitiendo posible carga vírica, y de aquellas personas que están inhalando, que pueden ser los sujetos vulnerables. En el cálculo, las personas que estén exhalando carga vírica tendrán que tener definida un tipo de mascarilla o ausencia de la misma. Igualmente se hará con las personas vulnerables, que estarán inhalando la carga vírica exhalada por los sujetos infecciosos. En un recinto puede ser que todos lleven tipos de mascarillas similares, con lo cual se compartirá el mismo, se podrá definir cualquiera de ellos, o por el contrario puede ser que el sujeto emisor tenga una mascarilla y los ocupantes tengan otra. Un caso clásico es un aula donde haya estudiantes que tengan mascarillas quirúrgicas y el docente tenga una mascarilla de tipo EPI, FFP2 o KN95. En estos casos, lo más razonable para el cálculo es que el sujeto infeccioso sea el docente, ya que es el que está de pie hablando, está emitiendo una mayor carga de aerosoles y los alumnos están en reposo. Y en ese estudio pues, se evaluará cuál de ellos tiene cada tipo de mascarilla. Una vez determinado esto, habrá que decir si es una pantalla facial, si es una mascarilla quirúrgica, si es una FFP2 o una KN95 con válvula de exhalación,
o una FFP2 o una KN95 sin válvula. Si la válvula fuera taponable, no hace falta decir que la tiene. Una vez definido esto en ambos sitios, ha de verse si la mascarilla está bien o mal ajustada. Un equipo poco ajustado reducirá su eficiencia al 50%. En el caso de las mascarillas quirúrgicas, solo se pueden ajustar con un accesorio especial, ya que tienen bastante holgura. Se considera que pueden tener una holgura superior al 2% de la superficie perimetral. En el caso de las mascarillas FFP2, se pueden colocar poco ajustadas o bien ajustadas. Sobre todo depende del tipo de cogida, si es en nuca o en orejas. Asimismo, habrá que decir cuál es el porcentaje de ocupantes que tienen mascarilla, ya que en un recinto puede haber un porcentaje dado de personas que no lleven mascarilla. Definido esto, tanto para sujetos infecciosos como para sujetos vulnerables, pasamos ya al apartado de resultados. A partir de aquí empezará el vídeo de resultados, en el cual se describirá dicho análisis y se explicará cómo interpretar cada uno de los parámetros de resultado. Gracias por su atención y nos vemos en el siguiente vídeo.